Llevábamos 6 años juntos, anunció su boda de la nada, pero yo no era la novia al día siguiente cuando vi la foto de la boda y pensé que era una broma. Miré una vez, luego otra y otra más, pero no. Era real. El hombre con el que llevaba 6 años construyendo un futuro, acababa de anunciar su boda. Y la mujer vestida de blanco, no era yo. Lo peor no fue descubrirlo, lo peor fue entender que todos lo sabían. Sus amigos, su familia, nuestros conocidos, todos menos yo. Me quedé mirando la pantalla sin respirar porque apenas 12 horas antes me había dicho que me amaba y aún no tenía idea de que al día siguiente sería él quien me llamaría desesperado, pero para entonces ya era demasiado tarde. Mi nombre es Valeria, tengo 32 años y durante 6 de ellos creí que estaba construyendo algo real, algo sólido, algo que resistiría el tiempo, algo que merecía todo lo que le estaba dando y lo que le daba era todo. Mi tiempo, mi energía, mis decisiones, mis sueños postergados, mis oportunidades aplazadas. Todo eso lo puse en una relación que yo creía que era real, pero que para él era una escala temporal en un viaje que yo nunca supe que estaba haciendo. Conocí a Marcos cuando tenía 26 años. Yo acababa de conseguir mi primer trabajo serio en una agencia de comunicación. Un trabajo que me había costado 2 años de intentos, 2 años de entrevistas que no llegaban a nada, de proyectos freelance mal pagados, de esa sensación constante de que el mundo profesional que yo quería todavía no era para mí. Y entonces llegó esa oportunidad y junto con esa oportunidad llegó Marcos. Él era gerente de ventas en una empresa de tecnología. Tenía el perfil de Instagram privado, no porque ocultara algo entonces, sino porque no le gustaban las redes. Eso me dijo el primer año y yo lo acepté sin pensarlo 2 veces, seguro de sí mismo, de una manera que yo no conocía todavía. No era arrogancia, era algo más sutil. Era la certeza tranquila de alguien que cree completamente en sí mismo, que habla con autoridad sin tener que elevar la voz, que entra a un lugar y sabe exactamente dónde pararse para que todos lo vean. Ese tipo de presencia a los 26 años es difícil de resistir. La primera vez que hablamos de verdad fue en una cena de amigos comunes, una de esas cenas informales de viernes en que nadie sabe exactamente cuántas personas van a aparecer. Yo llegué tarde porque el metro tuvo un retraso. Entré al restaurante con el cabello todavía húmedo porque había llovido y lo primero que Marcos me dijo fue, «Llegaste justo a tiempo para la parte buena». No sé por qué esa frase me quedó grabada. Quizás porque era simple. Quizás porque venía acompañada de una sonrisa que parecía genuina. Quizás porque después de 2 años de sentirme siempre a destiempo en mi propia vida, alguien me decía que había llegado en el momento exacto. Me escuchó esa noche como si cada palabra mía importara. No fingía atención o si la fingía lo hacía perfectamente. Me hizo reír 3 veces en 20 minutos. Me preguntó por mi trabajo con una curiosidad que no sonaba protocolar y cuando se despidió al final de la noche dijo, «Espero que volvamos a coincidir». Y yo lo creí. Debí haber prestado más atención en ese momento. No a lo que dijo, sino a cómo lo dijo. Como si la vida entera fuera un proyecto que él controlaba, como si las personas fueran piezas de un tablero que él movía cuando le convenía. Pero tenía 26 años y estaba empezando a sentirme bien en mi propia piel. Y alguien así de seguro me parecía exactamente lo que necesitaba. Los primeros 2 años con Marcos fueron buenos. Tengo que ser honesta con eso. No voy a reescribir la historia solo para justificar el final. Viajamos juntos 3 veces. Construimos rutinas que se sentían cómodas y cálidas. Los domingos con café y periódico, las cenas del jueves en ese restaurante japonés que los dos amábamos, los sábados caminando sin destino fijo por barrios que ninguno de los dos conocía. Él era generoso cuando quería hacerlo. Recordaba fechas importantes sin que yo se las recordara. Llegaba con flores en momentos inesperados. Escribía mensajes en medio del día solo para decirme que pensaba en mí y sabía exactamente qué decir cuando yo dudaba de mí misma. Esa capacidad que tenía de convertir mis inseguridades en fortalezas con 2 frases bien elegidas era una de las cosas que más me ataba a él.
Cuando rechacé una oferta de trabajo en otra ciudad, porque él me dijo que nuestro proyecto juntos era más importante que cualquier trabajo. No sentí que estaba perdiendo algo. Sentí que estaba eligiendo algo más grande. Sentí que estaba eligiendo amor. Eso es lo que hace alguien como Marcos. No te pide que te quedes. Te convence de que quedarte es exactamente lo que tú quieres, de que es tu decisión, de que nadie te la impuso, que tú elegiste, cuando en realidad lo que elegiste fue creerle a él. Al tercer año empecé a notar pequeñas cosas que mi mente descartaba rápido porque tenía una explicación para cada una, o al menos eso creía. Había noches en que Marcos revisaba su teléfono con una atención diferente. No la atención de quien lee un correo de trabajo, no la atención distraída de quien hace scroll sin rumbo. Era una atención contenida, tensa, la atención de quien espera una respuesta que importa. Cuando yo le preguntaba, sonreía sin levantar la vista del teléfono. Es la oficina, Val. Ya sabes cómo es esto. Y yo asentía. Hubo una noche en que bajó la guardia. Estábamos viendo una película y se quedó dormido en el sofá, el teléfono desbloqueado sobre la mesa. No lo abrí, pero vi la pantalla encenderse y vi un nombre que no reconocí. Me quedé mirándolo unos segundos y luego apagué la pantalla yo misma, no porque confiara, sino porque no estaba lista para saber. Eso también es una elección y durante mucho tiempo preferí no verlo. Hubo una tarde de sábado en que canceló nuestros planes sin mucho detalle. Habíamos planeado ir a una exposición de arte que yo llevaba semanas queriendo ver. Lo tenía marcado en el calendario, lo había mencionado 4 veces esa semana y ese sábado al mediodía me escribió, surgió algo con un cliente. No puedo. Lo dejamos para otro fin de semana. No hubo llamada, solo un mensaje. Y yo lo dejé ir. Le preparé café para el camino. Le dije que no se preocupara, que entendía que podíamos ir otro día. Eso también era parte del patrón que yo no veía todavía. Yo cedía, yo esperaba, yo entendía y él nunca tenía que pedir permiso para desaparecer, nunca tenía que justificarse demasiado, nunca tenía que compensar, porque yo ya estaba lista para disculparlo antes de que terminara de hablar. Eso es lo que yo llamaba amor en ese momento. Hoy le llamo por otro nombre. Al 4.º año, el tema del matrimonio empezó a aparecer en nuestras conversaciones. No de su parte, siempre de la mía, no porque yo lo exigiera con urgencia, sino porque era una pregunta natural. Llevábamos 4 años juntos, compartíamos gastos, pasábamos la mayoría de las noches en el mismo lugar, habíamos hablado de vivir juntos formalmente. Era lógico que yo lo sacara. Una noche con cuidado lo mencioné con la delicadeza de quien sabe que el tema puede generar tensión, con la suavidad de quien ya aprendió a no presionar demasiado. Marcos me miró con esa sonrisa suya, tranquila, segura. La sonrisa que tenía cuando ya sabía lo que iba a decir antes de decirlo. Vale, estamos bien así. No necesitamos un papel para saber lo que tenemos. Un papel no cambia nada entre nosotros. Y yo lo creí. Otra vez, porque en ese momento lo que yo escuché fue lo que tenemos es tan sólido, tan real, que no necesita ser validado por nadie más. Pero lo que él realmente estaba diciendo era, no voy a comprometerme contigo. La diferencia entre esas dos frases es exactamente lo que me costó 2 años más entender. 2 años en que seguí esperando. 2 años en que seguí creyendo que el papel llegaría cuando el momento fuera el correcto. 2 años que él usó para construir algo con alguien más. Al 5.º año cambié de trabajo, una oportunidad que había estado buscando durante meses, una empresa más grande, más responsabilidad, un equipo que me desafiaba mejor salario y viajes frecuentes a otras ciudades para presentaciones de proyectos. Era exactamente lo que yo había imaginado para mi carrera cuando empecé. Marcos lo celebró conmigo la noche que firmé el contrato. Brindó conmigo y esa misma noche me pidió que revisara la presentación del proyecto más importante que él tenía ese año. Dijo que mi mirada era diferente, que yo veía cosas que él no veía. Lo hice con detalle, con horas,
sin que nadie más lo supiera. Brindamos con champán barato porque era martes y los dos estábamos en ropa cómoda. Me dijo que estaba orgulloso, que sabía que eso iba a llegar, que me lo merecía. Fueron palabras hermosas. Pero en los meses siguientes, cada vez que yo viajaba por trabajo, algo cambiaba en él. Se volvía más distante, más seco en los mensajes, más escueto en las llamadas. Cuando yo llegaba entusiasmada después de una presentación que había salido bien, él escuchaba con esa atención cortés que no es atención de verdad, asentía, decía, «Ah, qué bueno», y cambiaba el tema. Yo pensé que era el estrés de él, que era la distancia temporal, que era algo que podíamos resolver con más presencia, con más paciencia, con más intentos de mi parte. Nunca pensé que era otra persona, o quizás si lo pensé una sola vez. Una noche en que llegué de viaje y él tardó 2 horas en responderme. Ese pensamiento pasó por mi mente muy brevemente y lo aparté de inmediato porque apartar esa idea era infinitamente más fácil que vivir con ella. El 6.º año llegó con promesas renovadas. Marcos habló de mudarnos juntos de verdad, esta vez con un departamento que buscáramos los dos, en un barrio que a los dos nos gustara, con un espacio que fuera nuestro. Habló de un viaje a Europa que teníamos pendiente desde hace tiempo. Habló de un futuro con esa vaguedad elegante que yo siempre confundía con calidez, con esa forma de proyectarse hacia adelante, sin nunca dar una fecha, sin nunca hacer una reservación, sin nunca dar un paso concreto. En retrospectiva, esa vaguedad era la señal más clara de todas y es la señal que más duele reconocer, porque significa que yo la vi, que la sentí, que algo dentro de mí la registró y aún así elegí no hacerle caso. Alguien que planea un futuro contigo es específico, dice fechas, hace reservaciones, busca departamentos con criterios reales. Alguien que te está usando como ancla mientras construye otro futuro. Te da promesas sin fecha, te da sueños sin detalles, te habla de un mañana que nunca termina de llegar, te da palabras que suenan a todo y significan nada. La noche antes de descubrirlo todo, fue una noche completamente normal. Cena en casa de él, hasta que él mismo preparó con esa receta que aprendió de su madre, una botella de vino abierta a medias, música de fondo, una conversación que fluía sin esfuerzo como siempre fluyó entre nosotros. Esa era una de las cosas que yo más valoraba, que hablar con él nunca me costaba, que la conversación no necesitaba ser construida, que simplemente ocurría. Antes de que me fuera esa noche, me abrazó en la puerta con ese abrazo largo que a veces daba cuando quería decir algo sin palabras. Me miró y me dijo que me amaba. Con esa misma voz de siempre, sin vacilación, sin ninguna señal de culpa. Yo manejé a casa pensando que estábamos bien, que quizás ese año sería el año en que las cosas se formalizarían, que quizás pronto hablaríamos en serio de ese departamento, de ese viaje, de ese futuro. Me dormí creyendo eso completamente y me desperté con el mundo al revés. Fue una notificación de Instagram, una de esas que aparecen a las 3 de la mañana cuando el algoritmo no duerme. Una amiga en común había comentado en una publicación, entré sin pensar, todavía medio dormida y ahí estaba la foto. Marcos con una mujer, los dos sonriendo de esa forma en que solo se sonríe cuando algo es importante. Ella con un vestido largo color marfil, él con un traje oscuro y una flor blanca en la solapa. Y el texto, estamos comprometidos. La boda será el 14 de abril. Los queremos a todos con nosotros. Con fecha de boda incluida, 3 meses. La boda era en 3 meses. Me quedé inmóvil, el teléfono en la mano, la pantalla iluminando mi cara en la oscuridad. Tardé varios segundos en entender lo que estaba mirando. Mi cerebro lo procesaba en partes, como cuando ves algo que no puede ser real y tu mente lo fragmenta para poder asimilarlo. Busqué su perfil, también tenía la publicación, la misma foto, el mismo texto con 147 comentarios de amigos, de familia, de personas que yo conocía por nombre, personas que me habían visto con él en cumpleaños, en reuniones, en cenas, personas que habían compartido mesa con nosotros dos y ninguno me había dicho nada. Busqué el nombre de la mujer en la foto, Isabela.
Su foto juntos en el perfil de él venían de hace 1 año y 4 meses. 1 año y 4 meses de fotos. Fotos en restaurantes, en viajes cortos de fin de semana, en reuniones con sus amigos, con su familia, fotos donde ella aparecía integrada en su vida de una manera que yo conocía muy bien, porque así me había visto yo, integrada, presente, real, 1 año y 4 meses. Mientras yo esperaba que él diera un paso, él ya había dado todos los pasos con alguien más. El primer impulso fue llamarlo. El segundo fue no hacerlo. Gané el segundo. No sé bien cómo, pero lo gané. Me senté en el borde de la cama con las manos frías, con el pecho apretado, como si el aire pesara más de lo normal. Y empecé a pensar, no a llorar todavía, a pensar. Porque cuando el dolor es demasiado grande, demasiado repentino, demasiado inesperado, a veces la mente elige la claridad antes que las lágrimas. Las lágrimas pueden esperar. La claridad cuando llega hay que usarla. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Cuándo empezó? ¿Qué había hecho yo que no vi? ¿Qué señales ignoré? ¿Qué prefería no ver? Cada pregunta me llegaba como una ola y yo las recibía. Una por una, sin huir de ninguna. No dormí esa noche. Revisé cada conversación del último año, cada mensaje, cada respuesta escueta, cada surgió algo con un cliente, cada estoy cansado, hablamos mañana. Cada fin de semana con planes que se cancelaron a último momento, todo encajaba de una manera que me revolvía el estómago, ese sábado de la exposición de arte, ese viaje de negocios de 3 días al que fue sin dar muchos detalles, esa noche en que llegó tarde y su teléfono vibró 3 veces antes de que lo silenciara con demasiada rapidez. Esa vez que lo vi revisar su pantalla en medio de la cena y guardarla de golpe cuando yo levanté la vista. Yo lo había dejado pasar una vez y otra más, no porque fuera ingenua, sino porque quería creerle, porque había invertido demasiado en esa relación como para cuestionarla, porque el costo emocional de dudar era más alto que el costo aparente de confiar. Y eso es lo más perturbador de todo, que no me engañó solo él, me ayudé a engañarme yo también. Cada vez que aparté una duda, me decía que era inseguridad mía, que estaba siendo paranoica, que tenía que confiar más. Y él nunca me dijo lo contrario, porque a él le convenía que yo pensara eso. A las 6 de la mañana recibí un mensaje de mi amiga Camila. Val, ¿ya viste lo de Marcos? Por favor, dime que sabías. Por favor, dime que estás bien. Llámame cuando puedas. No sabía. No estaba bien. Le respondí con 2 palabras. Llámame ahora. Y en esa llamada de 40 minutos, Camila me contó cosas que yo no esperaba escuchar. Resultó que ella había visto a Marcos con Isabela en un restaurante 8 meses atrás. 8 meses. Los dos juntos en un lugar donde claramente eran pareja. Camila pensó que podría ser una colega, que podría ser una amiga y antes de que pudiera decidir qué hacer, Marcos la llamó. Le dijo que todo estaba bien entre nosotros. Le dijo que yo sabía de Isabela, que era una situación que nosotros dos ya habíamos hablado, que si ella decía algo me iba a generar una crisis innecesaria por algo que ya estaba resuelto. Camila no le creyó del todo, pero tampoco tenía pruebas para contradecirlo. Y ahí está la trampa de alguien como Marcos. No te convence de que mientas, te convence de que no tienes razón suficiente para hablar. Luego se lo contó a nuestra amiga Sofía en privado. Y Sofía había conocido a Isabela en persona en una reunión social a la que Marcos fue sin mí con la excusa de que era un evento solo de trabajo. Sofía me había visto con él cientos de veces. Sabía quién era yo para Marcos y aún así eligió no decirme nada. Ninguna de las dos me llamó, ninguna me escribió, ninguna pensó que yo merecía saber. Camila lloraba mientras me lo contaba. Decía que no quería hacerme daño, que esperaba que las cosas se resolvieran solas, que no era su lugar, que no sabía bien qué era lo correcto. Yo la escuché sin interrumpirla y cuando terminó le dije con una calma que yo misma no terminaba de entender. Gracias por decirme ahora. Y colgué.
No porque no me doliera, me dolía. Me dolía tanto que tenía que respirar despacio para que el pecho no me explotara, sino porque había algo más urgente que el enojo. Había algo más grande que descubrir. Si mis amigos lo sabían, su familia también. Pensé en la última cena de Navidad en casa de los padres de Marcos. Su madre, Elena, siempre había sido cariñosa conmigo. Me preguntaba por mi trabajo, me preguntaba por mis planes, me decía que era una mujer admirable y trabajadora. Me incluía en las conversaciones familiares como si yo fuera parte de algo real. Me hacía eso sabiendo. Me miraba a los ojos mientras guardaba ese secreto. No tardé mucho en confirmarlo. Esa misma mañana le escribí a Elena un mensaje directo sin rodeos, sin dramatismo. Hola, Elena. Vi el anuncio de la boda de Marcos. Entiendo que hay mucho que yo no supe. Solo quería que supieras que estoy bien y que no guardo rencor. 3 horas de silencio. 3 horas en que me pregunté si respondería. Y luego, Valeria, lo siento muchísimo. Marcos nos pidió que no dijéramos nada. Nos dijo que tú ya lo sabías, que las cosas entre ustedes habían cambiado. Espero que algún día puedas perdonarnos. Marcos les dijo que yo ya lo sabía, que las cosas entre nosotros habían cambiado, que incluso había intentado hablar conmigo varias veces, que yo era quien no quería la conversación, que la separación había sido mutua, que él sufría más que yo. Elena me lo confirmó después. Preguntamos 2 veces y siempre cambió el tema. Así funcionaba. No mentía con detalles inventados. Mentía con verdades a medias que nadie tenía razón para cuestionar. Y la familia siguió el juego sin saber que estaban siguiendo uno. Toda la familia había seguido el juego. Cada cena, cada cumpleaños, cada foto familiar en que yo aparecía sonriendo sin saber nada. Todo era una mentira perfectamente construida, con capas, con testigos, con una narrativa diseñada para que nadie tuviera que sentirse responsable. Si en este momento estás pensando en alguien que postergó algo tuyo para seguir la historia de otra persona, si estás pensando en una versión de ti misma que esperó demasiado tiempo por algo que nunca llegó, quédate con nosotros. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque esta historia tiene mucho más que contarte y cada parte importa. El mediodía de ese mismo día recibí la llamada que ya esperaba. Marcos. Dejé que sonara 1 vez, 2 veces, 3 veces. A la 4ª contesté, no dije hola, solo silencio de mi parte. Él habló primero. Val, necesito explicarte. Sé que viste la publicación. Necesito que me dejes hablar. No necesitas explicarme nada, dije. Mi voz estaba serena, más serena de lo que yo misma esperaba que fuera. La foto es real. La boda es real. Ya lo vi todo. Ya sé que tu familia sabía. Ya sé que mis amigos sabían. Silencio del otro lado. Un silencio denso. Val, por favor, déjame explicarte cómo pasó esto. No es tan simple como parece desde afuera y ahí lo entendí todo de golpe. Todavía pensaba que podía manejarme. Todavía creía que tenía el control de la situación. Todavía esperaba que yo le preguntara con angustia, que yo llorara, que yo lo necesitara de vuelta, porque eso era lo que siempre había hecho. Cuando él cometía un error, yo lo recibía. Cuando él necesitaba espacio, yo lo daba. Cuando algo no cuadraba, yo buscaba la explicación que lo dejara bien. Eso era el patrón. Y él sabía que el patrón seguía ahí, o eso creía. Marcos, dije con calma total, llevamos 6 años juntos y en ese tiempo aprendí muy bien cómo hablas cuando quieres controlar algo. No me llames más, colgué. Me quedé sentada en silencio, con las manos en la mesa, con los ojos completamente secos, no porque no doliera, dolía de una manera que no tenía nombre, sino porque por primera vez en 6 años sentí que yo había tomado una decisión que era completamente mía, sin consultarlo, sin suavizarla para que no lo lastimara, sin darle espacio para convencerme de lo contrario.
Una decisión que nacía de mí, solo de mí. Las semanas que siguieron fueron las más difíciles que recuerdo. No voy a romantizarlo. No voy a decir que desperté al día siguiente convertida en otra persona con una nueva energía y una nueva perspectiva. Eso no es lo que pasa. Eso es lo que dicen las historias que no son verdad. Lo que pasa de verdad es más lento, más incómodo, más humano. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, noches en que volví a revisar conversaciones viejas buscando el momento exacto en que debía haber visto lo que no vi. Tardes en que me golpeaba la cuenta de todo lo que había postergado, esa oferta de trabajo en otra ciudad, el posgrado que aplacé 2 veces, las amistades que descuidé porque siempre priorizaba los planes con él, los viajes que no hice porque esperaba hacerlos con él, los proyectos que no empecé porque esperaba que la vida se estabilizara primero. Esa palabra estabilizar. ¿Cuántas cosas en mi vida había dejado para cuando las cosas se estabilizaran? Y mientras tanto la vida pasaba. Mis mejores años de energía y ambición esperando que él estuviera listo, esperando que el momento fuera el correcto, esperando que algo que ya no iba a llegar llegara. Carraspeo, pero entre ese dolor empecé a notar algo que al principio no reconocí porque no lo esperaba. Empecé a recordar versiones de mí misma que había dejado atrás sin darme cuenta, la Valeria, que quería estudiar un posgrado en comunicación digital, pero lo postergó porque no era buen momento para la relación. La Valeria que dejó ir esa oportunidad en otra ciudad, porque Marcos dijo que nuestro proyecto era más importante que cualquier trabajo. La Valeria que dejó de salir con ciertas personas porque a él no le caían bien, que dejó de hablar de ciertos sueños porque le parecían poco prácticos, que fue reduciendo poco a poco el espacio que ocupaba para que cupiera dentro del espacio que la había definido para los dos. Y me pregunté, ¿qué habría pasado si hubiera elegido diferente? No lo pregunté con amargura, lo pregunté con hambre. Con esa hambre de alguien que acaba de darse cuenta de que todavía tiene tiempo, de que 32 años no es tarde para nada, de que lo que se postergó puede todavía empezar. 3 semanas después del descubrimiento, tomé una decisión. Inscribirme en el posgrado que había aplazado 2 años no era el momento más tranquilo de mi vida, no era el momento más sólido emocionalmente. El departamento donde vivía me quedaba grande de golpe. El silencio de las noches tenía un peso diferente, pero si seguía esperando el momento perfecto, iba a seguir esperando. Y ya había esperado suficiente. Me inscribí un martes por la mañana con las manos todavía inseguras sobre el teclado, con la sensación de que estaba haciendo algo que no debía hacer sola. Y luego, con la sensación de que exactamente eso era lo que necesitaba hacer, sola por mí. Mientras tanto, Marcos seguía intentando comunicarse. Mensajes que llegaban cada 2 o 3 días. Al principio eran explicaciones. Isabela y yo nos conocimos en una etapa en que tú y yo estábamos distantes. No fue planeado. Distantes, como si esa distancia hubiera ocurrido sola, como si él no hubiera sido quien la creó, como si yo no fuera la que seguía apareciendo, siguiendo intentando, siguiendo creyendo. Luego vinieron las comparaciones. Isabela es diferente a ti en cosas que en ese momento yo necesitaba. No te estoy haciendo menos, solo son caminos distintos. No te estoy haciendo menos. Esa frase la leí 3 veces. La guardé en mi memoria porque decía todo lo que él nunca fue capaz de admitir directamente, que si me estaba haciendo menos que llevar 6 años con alguien mientras construías otra relación a su lado es hacerla menos, es convertirla en una escenografía, en un respaldo conveniente, en algo que sirve mientras llega algo mejor. Y luego vinieron las disculpas. Val, sé que me equivoqué. Sé que merecías más de mi parte. Ojalá hubiera hecho las cosas diferente. Las disculpas llegaron en el orden equivocado. Primero debieron haber llegado la honestidad, el respeto, la conversación que me hubiera dado la oportunidad de tomar mis propias decisiones. Pero de esas nunca hubo, de esas nunca hubo. Lo que no esperaba de ninguna manera era la llamada de Isabela. Sí. La novia me contactó primero por mensaje una semana antes de la fecha programada de la boda. Hola, Valeria.
Sé que esto es extraño. No espero que quieras hablar conmigo, pero necesito decirte algo. No respondí ese día. Esperé, lo pensé y al día siguiente la llamé. Isabela no venía a atacarme. Venía con algo que llevaba semanas cargando sola. Me dijo que 2 meses antes de contactarme había encontrado mensajes en el teléfono de Marcos, nombres que no reconocía, fechas que no cerraban. Lo confrontó. Él lo negó todo con esa misma calma suya, con esa certeza tranquila que los dos conocíamos bien. Isabela lo creyó porque quería creerlo, pero algo no se fue, algo quedó instalado. Y cuando empezó a buscar, llegó hasta mi nombre. Me dijo que cuando empezó a salir con Marcos, buscó mi nombre en sus redes, no encontró nada. Él me había bloqueado en todas sus cuentas antes de que ella apareciera. Fotos borradas, menciones eliminadas, 6 años reducidos a 0 con unos cuantos clics. Me dijo que Marcos le había dicho que éramos amigos de hace años, que habían tenido algo breve que ya estaba completamente terminado, que yo era alguien del pasado que no había sabido soltar, que yo a veces le escribía, pero que él siempre me ignoraba, que ella no tenía de qué preocuparse. Le conté la verdad, no con crueldad hacia ella, no con la intención de hacerle daño, con hechos. Las fechas de nuestra relación, los mensajes recientes, la cena 3 noches antes del anuncio, el te amo de esa última noche, el abrazo en la puerta. Hubo un silencio largo del otro lado, un silencio que yo reconocí. Era el mismo silencio que yo había tenido cuando vi la foto, el silencio de quien intenta procesar algo demasiado grande. Y luego Isabela dijo algo que no olvidé nunca más. A mí también me dijo exactamente lo que yo quería escuchar. 2 mujeres construidas con las mismas palabras, convencidas de que eran la única historia. Eso no era un error, no era confusión, era un patrón, era un sistema, era alguien que sabía perfectamente lo que hacía y lo hacía igual con personas distintas. Antes de colgar, Isabela me preguntó algo más. ¿Él te pidió alguna vez que no publicara fotos de los dos? Pensé, sí. Siempre había una excusa, que prefería la privacidad, que las redes eran artificiales, que lo que teníamos era demasiado real para exponerlo. Le respondí que sí, hubo un silencio y luego a mí me pedía fotos todos los días. Colgamos sin decir más, pero esa frase se quedó. Para el yo era lo que se esconde, para ella era lo que se muestra. Y en ese momento entendí algo que dolió más que todo lo anterior. No me ocultó por discreción, me ocultó por diseño. Isabela canceló la boda 4 días después de esa llamada. Lo supe por una amiga en común que me escribió sin saber exactamente cuánto sabía. Yo no busqué más detalles, no los necesitaba. Respondí con 3 palabras. Espero que esté bien. Y lo decía en serio. Isabela no era mi enemiga. Isabela era otra persona que Marcos había convertido en personaje de su propia historia. Otra persona a quien le había dado exactamente lo que ella necesitaba escuchar en el momento exacto en que más lo necesitaba. Otra persona que creyó, porque eso es lo que hace bien la gente así. No mienten con torpeza, mienten con precisión, con cuidado, con una consistencia que hace imposible no creerles. Isabela le devolvió el anillo en persona. Camila me lo contó porque estaba ahí. Marcos abrió la puerta. Isabela entró, puso el anillo sobre la mesa sin decir nada primero y luego dijo, la mujer que me describiste nunca existió, pero la mujer que me llamó sí. Marcos no respondió. Camila me dijo que lo vio quedarse de pie en el centro de la sala sin saber dónde pararse, sin saber qué decir, por primera vez sin el guión, por primera vez sin la respuesta preparada, solo ahí con lo que había construido desmoronándose frente a él y sin nadie a quien culpar. Pero antes de que eso ocurriera, descubrí algo más, algo que no buscaba, algo que llegó solo. Una semana después de cancelada la boda, una directora de otra empresa me escribió por LinkedIn. Quería contratarme para un proyecto. Dijo que le había llegado mi nombre por recomendación. Le pregunté quién la había contactado.
Me respondió el nombre del proyecto con el que Marcos había hecho su gran salto profesional 2 años atrás. El proyecto que le había dado visibilidad en el sector, el proyecto que yo había revisado, corregido, presentado con él 3 veces, el proyecto que era en parte mío y que él había firmado solo. Nunca mencionó mi nombre, nunca reconoció mi parte, me usó como soporte invisible y siguió adelante. Me quedé mirando la pantalla, no con rabia, con la frialdad de quien finalmente entiende el patrón completo. No solo me engañó como pareja, me usó como escalera. Esa semana revisé los correos del proyecto, los que guardé por costumbre, los que nunca pensé que necesitaría releer y encontré algo que no buscaba, un hilo de mensajes entre Marcos y su jefe de aquella época, donde le presentaba el proyecto como suyo, completamente suyo. Pero en uno de los correos, casi al pasar, escribió: lo revisé con una persona de confianza. Nadie más va a saber de esto. Una persona de confianza. Así me llamó, no mi nombre, no mi trabajo, una persona de confianza. Guardé el correo, no para usarlo, para recordar exactamente en qué lugar me había puesto y decidir nunca más volver a ese lugar. Y eso fue la segunda vez que sentí el suelo moverse bajo mis pies. La primera fue la foto de la boda. La segunda fue entender que tampoco en lo profesional había sido honesto, que mientras yo construía su reputación, él construía su salida. La primera llamada desesperada de Marcos llegó 5 días después de que Isabela canceló la boda. Lo dejé en buzón de voz. El mensaje duró casi 4 minutos. Lo escuché una sola vez. Hablaba de que había cometido el error más grande de su vida, que se había perdido en algo que no era real, que yo era la única persona que lo conocía de verdad, que quería hablar, que necesitaba verme, que por favor le diera la oportunidad de explicarse en persona. Lo escuché hasta el final, sin detenerlo, sin rebobinar, sin emocionarme de la manera en que él esperaba que me emocionara. Y cuando terminó, borré el mensaje. Porque hay algo que nadie te enseña sobre el arrepentimiento ajeno, que llega siempre tarde, siempre, que llega cuando el daño ya está hecho y no puede deshacerse, que llega disfrazado de amor, de añoranza, de reconocimiento tardío, pero que en realidad casi siempre es miedo. Miedo a la soledad, miedo a las consecuencias, miedo a quedarse sin el respaldo que uno no supo valorar mientras lo tenía. Marcos no me llamaba porque me amaba. Me llamaba porque perdió a Isabela, porque quedó solo, porque la historia que había construido se desmoronó de golpe y ahora me buscaba como si 6 años de lealtad y paciencia fueran un seguro de vida que podía cobrar en el momento que le convenía, como si yo fuera una opción guardada, un plan de contingencia, un puerto al que volver cuando el mar se ponía difícil. No, eso no funciona así. El amor no es un seguro y las personas no son planes de contingencia. Empecé el posgrado en septiembre. El primer día llegué al aula con ese nerviosismo particular de volver a ser estudiante después de años, con la inseguridad de quien siente que llega demasiado tarde a algo que debió haber empezado antes, pero también con algo que no esperaba sentir, con la sensación extraña y firme de estar exactamente donde debía estar. Me senté, saqué mi cuaderno y escuché. Tardé 2 semanas en darme cuenta de algo que parecía simple, pero que lo cambiaba todo. Cuando no estaba esperando a Marcos, tenía muchísimo tiempo, tiempo que antes desaparecía, sin que yo supiera bien cómo, en esperar, en adaptar mis planes a los suyos, en estar disponible por si acaso, en mantener el espacio que la relación necesitaba. Ahora ese tiempo era completamente mío y al principio no sabía qué hacer con él. El espacio se sentía extraño, casi incómodo, como una habitación demasiado grande después de vivir en una pequeña. Pero luego poco a poco empecé a llenarlo con clases, con lecturas, con conversaciones que no necesitaba filtrar, con planes que tomaba porque yo quería, no porque encajaran en el calendario de alguien más. Y el espacio fue dejando de sentirse vacío. Fue empezando a sentirse como algo que no había tenido en mucho tiempo. Libertad. Las llamadas de Marcos continuaron durante semanas, cada vez más cortas, cada vez con menos excusas y más desesperación. Isabela le devolvió el anillo. Sus amigos empezaron a hacerle preguntas incómodas.
Sus padres, que siempre lo habían visto como alguien que tenía todo bajo control, ya no sabían qué pensar de él. La imagen que había construido con tanto cuidado se estaba desarmando frente a las personas que más le importaba impresionar. Y luego ocurrió algo que Camila me contó semanas después. Marcos vio la publicación de la empresa sobre mi charla. El departamento de comunicación la había subido con mi foto y mi nombre. Camila me dijo que la comentó, que luego la borró el mismo día, que estuvo un rato largo mirando la foto sin hacer nada, que después le escribió a ella, está diferente, solo eso. 2 palabras. Camila no respondió, pero me lo contó a mí y yo pensé, sí, estoy diferente. Estoy siendo exactamente quien era antes de conocerte, que le escribió Camila preguntando cómo estaba yo, que si tenía algo nuevo en el trabajo, que se había seguido adelante. Camila le respondió lo mismo de siempre. Está muy bien, mejor que nunca. Y lo dejó ahí, porque eso era lo que había que dejar ahí. Y yo lo dejé en buzón de voz cada llamada, cada mensaje, no con frialdad, con claridad. Había una diferencia enorme entre las dos. Si alguna vez esperaste a que alguien se diera cuenta de lo que valías, si alguna vez postergaste algo tuyo mientras construías el futuro de otra persona, si alguna vez confundiste la paciencia con el amor, esta parte es para ti, porque lo que viene ahora es la parte que nadie te cuenta, la parte en que la vida no te espera, la parte en que tú tienes que salir a buscarla. 3 meses después del descubrimiento, me invitaron a dar una charla en mi empresa sobre comunicación estratégica y manejo de proyectos. Sobre el trabajo que había liderado en los últimos meses. Me paré frente a 20 personas con las manos quietas, con la voz firme. Hablé durante 40 minutos sin titubear. Respondí preguntas. Defendí decisiones, expliqué procesos sin disculparme por ocupar el espacio, sin reducirme, sin esperar aprobación antes de terminar cada frase. Cuando terminé y el grupo aplaudió, no pensé en Marcos, no pensé en lo que podría haber sido. No pensé en el tiempo que había pasado. Pensé en mí, en esa versión de mí que había aprendido a hacerse pequeña y en la versión que estaba aprendiendo poco a poco a ocupar exactamente el espacio que le correspondía. 6 meses después del descubrimiento de la foto, me senté en un café un domingo por la tarde con un café en la mano, con un libro que había comprado sin consultar con nadie si era una buena elección y con tiempo, simplemente tiempo. Me senté a revisar mentalmente todo lo que había cambiado. El posgrado avanzaba mejor de lo que esperaba. Un proyecto en el trabajo me habían dado a liderar sola. Había retomado el contacto con personas que había descuidado durante años. Había viajado sola por primera vez, una semana entera en una ciudad que siempre quise conocer y que Marcos siempre postergaba con excusas distintas cada vez. Fui sola, me perdí sola, cené sola 2 noches seguidas y no me sentía a medias, me sentí entera. Y mientras tomaba ese café ese domingo, me di cuenta de algo que tardó en llegar, pero que cuando llegó fue definitivo. No extrañaba a Marcos, extrañaba la idea de lo que yo creía que teníamos. Esas son 2 cosas completamente distintas. Extrañar a una persona es extrañar su presencia real, su voz específica, su manera única de hacer las cosas. Extrañar la idea de una persona es extrañar una historia que construiste en tu cabeza. Una historia que puede no haber existido nunca de la manera que tú la contabas. Y cuando entiendes eso, el dolor cambia de forma, se vuelve más liviano, más honesto y más tuyo. A los 9 meses de ese descubrimiento conocí a alguien. No voy a convertir eso en el centro de esta historia, porque esta historia no se trata de encontrar a alguien nuevo. Esta historia se trata de encontrarme a mí misma. Pero sí voy a decir algo sobre eso. Cuando alguien te trata con respeto consistente, cuando sus acciones y sus palabras dicen lo mismo, cuando no te pide que te reduzcas para caber en su vida, cuando sus planes tienen fechas reales y sus promesas tienen pies, lo reconoces de inmediato. No porque sea perfecto. Ninguna persona lo es, sino porque cuando ya sabes muy bien cómo se siente lo que no es real, lo real se reconoce sin esfuerzo. 1 año después de la noche de la foto, me desperté un martes sin ningún drama,
sin mensajes pendientes que ignorar, sin señales que interpretar, sin promesas esperando cumplirse, sin nada que temer de revisar mi teléfono. Y pensé, esto es paz. Paz de verdad. No la paz que te dan cuando te dicen que te relajes. No la paz prestada de alguien que dice que todo va a estar bien. La paz que tú construiste. Decisión a decisión, límite a límite, conversación difícil a conversación difícil, día a día. Sé que hay personas que escuchan esta historia y preguntan, ¿y Marcos, qué fue de él finalmente? La respuesta honesta es que no sé todos los detalles y tampoco necesito saberlos. Lo que sí sé es que siguió intentando contactarme durante casi 5 meses. Mensajes, llamadas, mensajes a través de amigos comunes. Camila me lo contaba cuando lo consideraba importante. En un momento le escribió a ella directamente, pidiéndole que me convenciera de hablar, que le diera una oportunidad, que el error más grande de su vida merecía al menos una conversación. Camila me lo mostró y me preguntó qué quería que le respondiera. Le di una frase, una sola. Valeria, ya está bien. No necesita nada de ti. Y así fue. No perdí 6 años. Los viví y lo que viví me enseñó cosas que ningún consejo me habría enseñado igual. Que la lealtad sin límites no es una virtud, es una vulnerabilidad, que las promesas sin fecha no son amor, son una deuda que el otro nunca piensa pagar, que el dolor de descubrir una mentira siempre es menor que el costo de seguir viviendo dentro de ella, que el arrepentimiento ajeno que llega tarde no es una razón para quedarse, es una confirmación y que la reconstrucción llega en momentos pequeños, en una clase un lunes por la noche. En un viaje sola, en una charla sin temblarte la voz, en un café sin drama, en un espejo donde poco a poco te reconoces. Hubo un momento, meses después en que alguien me preguntó, ¿te arrepientes de haber estado con él tanto tiempo? Lo pensé de verdad antes de responder, porque era una pregunta honesta y merecía una respuesta honesta. No me arrepiento de haber amado de verdad. Eso siempre fue mío y nadie me lo puede quitar. Lo que sí cambiaría es haberme reducido para caber en su historia, haberle dado el poder de decidir cuánto valía mi tiempo. Y lo sigo creyendo completamente. Lo que tú das con honestidad nadie te lo puede quitar. Ni siquiera quien no supo recibirlo, ni siquiera quien lo usó sin entender lo que tenía. El amor que tú das es real, aunque la reciprocidad no lo sea. Y esa distinción importa, porque si confundes las dos cosas, terminas pensando que el problema eras tú y no lo eras. Hoy tengo 32 años. Tengo un trabajo que me desafía y que elegí sin consultar a nadie. Tengo un posgrado que terminé con orgullo y que empecé sola en el peor momento emocional de mi vida adulta. Tengo amistades que ya no eligen el silencio cuando deben hablar. Tengo la costumbre de tomar decisiones desde mí misma. Tengo límites que no negocio, tengo sueños que ya no postergue y tengo una versión de mí misma que sabe exactamente cuánto vale, no porque alguien se lo haya dicho, sino porque lo demostró en el momento más difícil, en el momento en que todo lo que creía que era su vida, se desmoronó en una notificación de Instagram a las 3 de la mañana y eligió seguir, no por alguien más, por ella misma. Si esta historia resonó en algo que estás viviendo ahora, si en algún punto reconociste una señal que elegiste no ver, si sientes que estás dando más de lo que estás recibiendo, si llevas tiempo esperando algo que quizás no va a llegar de la forma en que esperas, quiero decirte algo. No con lástima, con la honestidad de quien pasó por eso. Tu tiempo tiene un valor que solo tú defines, nadie más. Ni el amor que sientes, ni la historia que ya construiste, ni los años que ya pasaron y no vuelven. Tú solo tú. Y cuando tomes esa decisión desde adentro, desde ese lugar honesto donde vive lo que realmente sabes, algo cambia. No todo de golpe, nunca todo de golpe, pero algo. Y ese algo es suficiente para empezar. Comparte esto con alguien que lo necesite escuchar hoy. Déjanos tu comentario. Cuéntanos en qué parte de tu historia estás, porque estas conversaciones no ocurren solas, ocurren juntas. Y cada historia que alguien cuenta en voz alta es una historia que le da a alguien más el valor de reconocer la suya.
No perdí 6 años. Aprendí quién era y eso no tiene precio. Quiero detenerme un momento aquí porque hay algo que no mencioné antes y que creo que importa mucho. Durante todos esos años con Marcos hubo personas a mi alrededor que sí vieron lo que yo no quería ver. No solo Camila y Sofía, mi prima Elena, que una vez con mucho cuidado me preguntó, Val, ¿estás segura de que él te da todo lo que tú le das a él? Y yo respondí que sí, sin pensar, sin dudar ni un segundo, porque la pregunta me incomodó. Y sentir incomodidad ante algo es muchas veces la primera señal de que ese algo toca una verdad que uno no quiere mirar todavía. Hubo también una compañera de trabajo anterior, Mariana, que me preguntó una vez por qué siempre era yo quien adaptaba sus planes cuando los de él aparecían. Le dije que era porque era más flexible, que en las relaciones siempre hay alguien que cede un poco más, que eso no era malo. Mariana me miró con esa expresión de quien decide no decir todo lo que piensa y cambió el tema. Pero ese silencio de Mariana lo recordé muchas veces después del descubrimiento, porque ese silencio lo decía todo, porque eso también forma parte, no solo lo que él hizo, sino lo que yo elegí no ver. Cada pregunta incómoda que alguien me hacía, yo la respondía desde lo que necesitaba creer, no desde lo que pensaba de verdad. Y esa diferencia me costó años entenderla hasta que no tuve otra opción. Hubo un momento esa primera semana que no había mencionado todavía. El tercer día después del descubrimiento, cuando finalmente me permití llorar de verdad. No las lágrimas contenidas de esa primera madrugada, no el llanto medido de las primeras horas, sino el llanto de quien finalmente suelta todo lo que había estado cargando. Me senté en el piso del baño. No sé exactamente por qué en el piso del baño, pero hay algo en ese espacio pequeño y silencioso que hace que las personas lloren de verdad, quizás porque es el único lugar de una casa donde uno puede estar completamente solo consigo mismo. Me senté en el piso y lloré por los 6 años, por las decisiones que no tomé, por las oportunidades que dejé pasar, por la versión de mí que había sido tan paciente, tan leal, tan dispuesta a esperar lo que nunca iba a llegar, por la Valeria que mereció más, que siempre mereció más, que no supo pedirlo porque tenía miedo de que pedir más significara quedarse sin nada. Lloré durante mucho tiempo y cuando terminé me lavé la cara, me miré en el espejo y me dije algo que nadie me había dicho antes. Me dije en voz baja, esto no te define, esto te libera. No lo creí inmediato, pero lo repetí y con el tiempo empecé a creerlo de verdad. Si en este momento sientes que algo no cuadra, que das más de lo que recibes, que esperas algo que nunca llega con una fecha real, escúchate. El amor que vale la pena no te pide que te reduzcas, te da espacio, te acerca a quien eres, te hace más grande, no más pequeña. Y si lo que sientes es lo contrario, si cada vez que estás con alguien tienes que caber en un molde que no es el tuyo, eso no es amor, es adaptación forzada y tiene un precio que con el tiempo se acumula hasta que ya no puedes ignorarlo. El posgrado que empecé en septiembre lo terminé en junio del año siguiente con un proyecto final sobre comunicación emocional y narrativas auténticas en entornos digitales. El comité evaluador lo destacó con una mención especial, irónico quizás, o quizás no, quizás todo lo que viví me dio exactamente la perspectiva que ese proyecto necesitaba para ser real, para no ser solo teoría, para sonar como algo que alguien vivió. La mañana de la presentación me puse una chaqueta que había comprado sola, sin preguntarle a nadie si quedaba bien, sin esperar que alguien dijera que sí. Y cuando el comité aplaudió al terminar, pensé en esa Valeria de 26 años que llegó tarde a una cena con el cabello húmedo y alguien le dijo que había llegado justo a tiempo para la parte buena, esa Valeria que se enamoró de esa frase y que tardó 6 años en entender que la parte buena siempre estuvo en ella, que nunca dependió de nadie más. La última vez que supe algo de Marcos fue casi un año después de todo, un mensaje corto y sin drama. Espero que estés bien. 3 palabras que llegaron demasiado tarde, que no generaron en mí nada que yo esperaba sentir, ni enojo, ni nostalgia, ni la necesidad de responder, solo la confirmación tranquila de que ya no había nada ahí que me moviera, que el espacio que él había ocupado en mi vida ya estaba completamente lleno de cosas que yo había elegido, que yo había construido, que eran completamente mías. No respondí,
no porque quisiera castigarlo, sino porque simplemente ya no tenía nada que decirle. Y eso fue la prueba más clara de que había sanado de verdad, no cuando el recuerdo dejó de doler, sino cuando dejó de importar lo suficiente para generar algo. Eso es la verdadera libertad. Y aquí estoy 1 año y algunos meses después de esa notificación a las 3 de la mañana con una vida que reconozco, con decisiones que tomo sin pedir permiso, con límites que no negocio, con sueños que ya no esperan. Aquí estoy. No porque todo salió perfecto, sino porque elegí seguir construyendo cuando hubiera sido más fácil detenerme, porque elegí ser yo misma, aunque eso significara soltar algo que creí que necesitaba para estar completa. Y la verdad más importante, nunca estuve más completa que ahora. M.